Inca Garcilaso de la Vega. Comentarios reales de los incas. Dedicado a la serenísima princesa doña Catalina de Portugal, duquesa de Braganza. La común costumbre de los antiguos y modernos escritores, que siempre se refuerza a dedicar sus obras primicias de sus ingenios a generosos monarcas y poderosos reyes y príncipes, para que con el amparo y protección de ellos vivan más favorecidos de los virtuosos y más libres de las calumnias de los maldicientes. Me dio ánimo, serenísima princesa, a que yo, imitando el ejemplo de ellos, me atreviese a dedicar estos comentarios a vuestra Alteza, por ser quien es en sí, y porque es para todos los que de su real protección se amparan. Quien sea vuestra Alteza en sí por el ser natural sábenlo todos, no solo en Europa, sino aun en las más remotas partes del Oriente, Poniente, Septentrión y Mediodía, donde los gloriosos príncipes progenitores de vuestra Alteza han fijado el estandarte de nuestra salud y el de su gloria, tan a costa de su sangre y vidas como es notorio. Cuán alta sea la generosidad de vuestra Alteza consta a todos, pues es hija y descendiente de los esclarecidos reyes y príncipes de Portugal, que, aunque no es esto de lo que vuestra Alteza hace mucho caso, cuando sobre el oro de tanta alteza cae el esmalte de tan heroicas virtudes, se debe estimar mucho. Pues ya si miramos el ser de la gracia con que Dios nuestro Señor ha enriquecido el alma de vuestra Alteza, hallaremos ser mejor que el de la naturaleza, aunque vuestra Alteza más se encubra, de cuya santidad y virtud todo el mundo habla con admiración. Y yo dijera algo de lo que mucho que hay, sin nota de lisonjero, si vuestra Alteza no aborreciera tanto sus alabanzas como apetece el silencio de ellas. Quien haya sido y sea vuestra Alteza para todos los de este reino y de los extraños se quieren favorecer, de su real amparo tantas lenguas lo publican que ni hay número en ellas y en los favorecidos de vuestra real mano, de cuya experiencia figurado lo espero recibir mayor en estos mis libros, tanto más necesitados de amparo y favor, cuanto ellos por sí y yo por mis menos merecemos. Confieso que mi atrevimiento es grande y el servicio en todo muy pequeño, si no es en la voluntad la cual juntamente ofrezco, prontísima para servir, si mereciese servir a vuestra Alteza, cuya real persona y casa nuestro Señor guarde y aumente. Amén. Amén. El Inca Garcilaso de la Vega. Proemio al lector. Aunque ha habido españoles curiosos que han escrito de las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México y la del Perú, y la de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar, que lo he notado particularmente en las cosas que del Perú he visto escritas, de las cuales como natural de la ciudad del Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. Verdad es que tocan muchas cosas de las muy grandes que en aquella república tuvo, pero escríbenlas tan cortamente que aun las muy notorias para mí, de la manera que las dicen, las entiendo mal. Por lo cual, forzado del amor natural de la patria, me ofrecí al trabajo de escribir estos comentarios, donde clara y distintamente se verán las cosas que en aquella república había antes de los españoles, así en los ritos de su vana religión, como en el gobierno que en paz y en guerra sus reyes tuvieron. Y todo lo demás que de aquellos indios se puede decir, desde lo más ínfimo del ejercicio de los vasallos hasta lo más alto de la corona real. Escribimos solamente el imperio de los incas, sin entrar en otras monarquías, porque no tengo la noticia de ellas que de esta. En el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, y que no diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles que la tocaron en parte o en todo, que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa, y de intérprete en muchos vocablos indios, que como extranjeros en aquella lengua interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso de la historia, la cual ofrezco a la piedad del que la leyere, no con pretensión de otro interés más que de servir a la República Cristiana, para que se den gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María su Madre, por cuyos méritos e intercesión se dignó la eterna majestad de sacar del abismo de la idolatría tantas y tan grandes naciones y reducirlas al gremio de su Iglesia Católica Romana, Madre y Señora nuestra. Espero que se recibirá con la misma intención que yo la ofrezco, porque es la correspondencia que mi voluntad merece,
aunque la obra no la merezca. Otros 2 libros se quedan escribiendo los sucesos que entre los españoles en aquella mi tierra pasaron hasta el año 1560 que yo salí de ella. Deseamos verlos ya acabados para hacer de ellos la misma ofrenda que de estos nuestro Señor, etc. Advertencia acerca de la lengua general de los indios del Perú. Para que se entienda mejor lo que con el favor divino hubiéramos de escribir en esta historia, porque en ella hemos de decir muchos nombres de la lengua general de los indios del Perú, será bien dar algunas advertencias acerca de ella. La primera sea, que tienen 3 maneras diversas para pronunciar algunas sílabas, muy diferentes de cómo las pronuncia la lengua española, en las cuales las pronunciaciones consisten en las diferentes significaciones de un mismo vocablo. Que unas sílabas se pronuncien en los labios, otras en el paladar, otras en el interior de la garganta, como adelante daremos los ejemplos donde se ofrecieren. Para acentuar las dicciones se advierta que tienen sus acentos casi siempre en la sílaba penúltima, y pocas veces en la antepenúltima, y nunca jamás en la última. Esto es no contradiciendo a los que dicen que las dicciones bárbaras se han de acentuar en la última, que lo dicen por no saber el lenguaje. También es de advertir que en aquella lengua general del Cusco, de quien es mi intención hablar, y no de las particulares de cada provincia, que son innumerables, faltan las letras siguientes: B, D, F, G, J, L, sencilla no la hay, sino L duplicada, y al contrario, no hay pronunciación de doble R, en principio de parte ni en medio de la dicción, sino que siempre se ha de pronunciar sencilla. Tampoco hay X, de manera que del todo faltan 6 letras del ABC español o castellano, y bien podremos decir que faltan 8 con la L sencilla y con la R duplicada. Los españoles añaden estas letras en perjuicio y corrupción del lenguaje, y como los indios no las tienen, comúnmente pronuncian mal las dicciones españolas que las tienen. Para atajar esta corrupción me sea lícito, pues soy indio, que en esta historia yo escriba como indio con las mismas letras que aquellas tales dicciones se deben escribir, y no se les haga de mal a los que las leyeren ver la novedad presente en contra del mal uso introducido, que antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza. Y porque me conviene alegar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para comprobar las que yo fuere diciendo, y porque las he de sacar a la letra con su corrupción como ellos las escriben, quiero advertir que no parezca que me contradigo diciendo las letras que he dicho que no tiene aquel lenguaje, que no lo hago sino para sacar fielmente lo que en español escribe. También se debe advertir que no hay un número plural en este general lenguaje, aunque hay partículas que significan pluralidad. Sírvense del singular en ambos números. Si algún nombre indio pusiera yo en plural, será por la corrupción española o por el buen adjetivar de las dicciones, que sonaría mal si escribiésemos las dicciones indias en singular y los adjetivos relativos o relativos castellanos en plural. Otras muchas cosas tiene aquella lengua diferentísimas de la castellana, italiana y latina, las cuales notarán los mestizos y criollos curiosos, pues son de su lenguaje, que yo harto hago en señalarles con el dedo desde España los principios de su lengua, para que la sustenten en su pureza, que cierto es lástima que se pierda o corrompa, siendo una lengua tan galana, en la cual han trabajado muchos los padres de la Santa Compañía de Jesús, como las demás religiones, para saberla bien hablar, y con su buen ejemplo, que es lo que más importa, han aprovechado mucho en la doctrina de los indios. También se advierta que este nombre vecino se entendía en el Perú por los españoles que tenían repartimiento de indios, y en este sentido lo pondremos siempre que se ofrezca. Asimismo es de advertir que en mis tiempos, que fueron hasta el año de 1560, ni 20 años después, no hubo en mi tierra moneda labrada. En lugar de ella se entendían los españoles en el comprar y vender pesando la plata y el oro por marcos y onzas, y como en España dicen ducados, decían en el Perú pesos o castellanos. Cada peso de plata o de oro reducido a buena ley valía 450 maravedís, de manera que reducidos los pesos a ducados de Castilla, cada 5 pesos son 6 ducados. Decimos esto porque no cause confusión el contar en esta historia por pesos y ducados. De la cantidad del peso de la plata y el peso del oro había mucha diferencia, como en España la hay,
más el valor todo era uno. Al trocar el oro por plata daban su interés de tanto por ciento. También había interés al trocar la plata ensayada por la plata que llaman corriente, que era la por ensayar. Este nombre, calpón, no es de la lengua general del Perú. Debe ser de las islas de Barlovento. Los españoles lo han introducido en su lenguaje como muchos otros que se notarán en esta historia. Quiere decir sala grande. Los reyes incas las tuvieron tan grandes que servían de plaza para hacer sus fiestas en ellas cuando el tiempo era lluvioso y no daba lugar a que se hiciesen en las plazas. Y baste esto de advertencias. Libro primero, donde se trata del descubrimiento del Nuevo Mundo, la deducción del nombre del Perú, la idolatría y manera de vivir antes de los reyes incas, el origen de ellos, la vida del primer inca y lo que hizo con sus vasallos y la significación de los nombres reales. Contiene 26 capítulos. Capítulo 1. Si hay muchos mundos, trata de las 5 zonas. Habiendo de tratar del Nuevo Mundo, de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú, de cuyas antiguallas y origen de sus reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo y conforme a la común costumbre de los escritores, tratar aquí al principio si el mundo es uno solo o si hay muchos mundos, si es llano o redondo, y si también lo es el cielo redondo o llano, si es habitable toda la tierra o no más de las zonas templadas, si hay paso de una templada a la otra, si hay antípodas y cuáles son de cuáles, y otras cosas semejantes que los antiguos filósofos muy larga y curiosamente trataron, y los modernos no dejan de platicar y escribir, siguiendo cada cual opinión que más le agrada. Mas porque no es acueste mi principal intento, ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto, y también porque la experiencia después que se descubrió lo que llaman el Nuevo Mundo, nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas, pasaremos brevemente por ellas, por ir a otra parte a cuyos términos finales temo no llegar. Mas confiado en la infinita misericordia, digo que a lo primero se podrá afirmar que no hay más que un mundo, y aunque llamarnos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto aquel nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. A los que todavía imaginaren que hay muchos mundos, no hay para qué responderles, sino que se estén en sus heréticas imaginaciones hasta que en el infierno se desengañen de ellas. Y a los que dudan, si hay alguno que lo dude, si es llano o redondo, se podrá satisfacer con el testimonio de los que han dado vuelta a todo él, o a la mayor parte, como a los de la nao Victoria, y a otros que después acá le han rodeado. Y a lo del cielo, si es también llano o redondo, se podrá responder con las palabras del real profeta, Stendes Shelum Sicut Pelem, en las cuales nos quiso mostrar la forma y la hechura de la obra, dando la una por ejemplo de la otra, diciendo, que extendiste el cielo así como la piel, esto es, cubriendo con el cielo este gran cuerpo de los 4 elementos en redondo, así como cubriste con la piel en redondo el cuerpo del animal, no solamente lo principal de él, mas también todas sus partes, por pequeñas que sean. A los que afirman que las 5 partes del mundo que llaman zonas no son habitables más que de las 2 templadas, y que la del medio por su excesivo calor y las 2 de los cabos por demasiado frío son inhabitables, y que de la una zona habitable no se puede pasar a la otra habitable por el calor demasiado que en medio, puedo afirmar, de más de lo que todos saben, que yo nací en la tórrida zona, que es en el Cusco, y que me crié en ella hasta los 20 años, y he estado en la zona templada de la otra parte del trópico de Capricornio, a la parte del sur, en los últimos términos de los charcas, que son los chichas, y que para venir a esta obra templada de la parte del norte donde escribo esto, pasé por la tórrida zona y la atravesé toda, y estuve 3 días naturales debajo de la línea equinoccial, donde dicen que pasa perpendicularmente, que es en el cabo de Passau. Por todo lo cual digo que es habitable la tórrida también como las templadas. De las zonas frías quisiera poder decir por vista de ojos como de las otras 3. Remítame a los que saben de ellas más que yo.
A los que dicen que por su mucha frialdad son inhabitables, os haré decir, con los que tienen lo contrario, que también son habitables como las demás. Porque en buena consideración no es de imaginar, cuanto más de creer, que partes tan grandes del mundo las hiciese Dios inútiles, habiéndolo criado todo para que lo habitasen los hombres, y que se engañan los antiguos en lo que dicen de las zonas frías, también como se engañaron en lo que dijeron de la tórrida, que era inhabitable por su mucho calor. Antes, se debe creer que el Señor, como Padre sabio y poderoso, y la naturaleza, como Madre universal y piadosa, hubiesen remediado los inconvenientes de la frialdad con templanza de calor, como remediaron el demasiado calor de la tórrida zona con tantas nieves, fuentes, ríos y lagos como en el Perú se hallan, que la hacen templada de tanta variedad de temples, unas que declinan al calor y a más calor hasta llegar a regiones tan bajas y por ende tan calientes que, por su mucho calor, son casi inevitables. Como dijeron los antiguos de ella, otras regiones que declinan a frío y más frío hasta subir a partes tan altas que también llegan a ser inhabitables por la mucha frialdad de la nieve perpetua que sobre sí tienen. En contra de lo que de esta tórrida zona los filósofos dijeron, que no imaginaron jamás que en ella pudiese haber nieve, habiéndola perpetua debajo de la misma línea equinoccial, sin menguar jamás ni mucho ni poco, a lo menos en la cordillera grande, sino en las faldas o puertos de ella. Y es de saber que en la tórrida zona, en lo que de ella alcanza el Perú, no consiste el calor ni el frío en distancia de regiones, ni en estar más lejos ni más cerca de la equinoccial, sino en estar más alto o más bajo de una misma región, y en muy poca distancia de tierra, como adelante se dirá más largo. Digo, pues, que esta es semejanza que se puede creer que también las zonas frías estén templadas y sean habitables, como lo tienen muchos graves autores, aunque no por vista y experiencia, pero basta haberlo dado a entender así el mismo Dios cuando crió al hombre y le dijo: creced y multiplicad y henchid la tierra y sosyugarla. Porque donde se ve que es habitable, porque si no lo fuera, ni se podría sosyugar ni llenar de habitaciones. Yo espero en su omnipotencia que a su tiempo descubrieran estos secretos como descubrió el Nuevo Mundo, para mayor confusión y afrenta de los atrevidos, que con sus filosofías naturales y entendimientos humanos quieren tasar la potencia y la sabiduría de Dios, que no pueda hacer con sus obras más de como ellos las imaginan, habiendo tanta disparidad del un saber al otro cuanta hay de lo finito a lo infinito, etc. Capítulo 2. Si hay antípodas. A lo que se dice si hay antípodas o no, se podrá decir que siendo el mundo redondo como es notorio, cierto es que las hay. Empero, tengo para mí que por no estar este mundo inferior descubierto del todo, no se puede saber de cierto cuáles provincias sean antípodas de cuáles, como algunos la afirman, lo cual se podrá certificar más aún respecto del cielo que no de la tierra, como en los polos el uno o del otro y el oriente del poniente, donde quiera que lo es por la equinoccial. Porque donde haya pasado aquellas gentes tantas y de tan diversas lenguas y costumbres como las que en el Nuevo Mundo se han hallado, tampoco se sabe de cierto, porque si dicen por la mar en navíos nacen inconvenientes acerca de los animales que allá se hallan. Sobre decir cómo o para qué los embarcaron, siendo algunos de ellos antes dañosos que provechosos. Pues decir que pudieron ir por tierra también nacen otros inconvenientes mayores. Como es decir que si llevaron los animales que allá tenían domésticos, ¿por qué no llevaron los que acá quedaron, que se han llevado después de acá? Y si fue por no llevar tantos, ¿cómo no quedaron acá de los que se llevaron? Y lo mismo se puede decir de las mieses, legumbres y frutas tan diferentes de las de acá, que con razón le llamaron Nuevo Mundo, porque lo es en toda cosa, así como en los animales mansos y bravos, como en las comidas, como en los hombres, que generalmente son lampiños sin barbas. Y porque en cosas tan inciertas es perdido el trabajo que se gasta en quererlas saber, las dejaré, porque tengo menos suficiencia que otro para inquirirlas. Solamente trataré del origen de los reyes incas y de la sucesión de ellos, sus conquistas, leyes y gobierno en paz y en guerra. Y antes de que tratemos de ellos será bien digamos cómo se descubrió este nuevo mundo, y luego trataremos del Perú en particular. Capítulo 3.
cómo se descubrió el Nuevo Mundo. Cerca del año de 1484, uno más o menos, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías que allí se le vendían bien, y de las Canarias cargaba de los frutos de aquellas islas y las llevaba a la isla de Madera, y de allí se volvía a España, cargado de azúcar y conservas. Andando en esta su triangular contratación, atravesando de las Canarias a la isla de Madera, le dio un temporal tan recio y tempestuoso que, no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y corrió 28 o 29 días sin saber por dónde ni a dónde, porque en todo este tiempo no pudo tomar la altura por el sol ni por el norte. Padecieron los del navío grandísimo trabajo en la tormenta, porque ni les dejaba comer ni dormir. Al cabo de este largo tiempo se aplacó el viento y se hallaron cerca de una isla, no se sabe de cierto cuál fue, más de que se sospecha que fue la que ahora llaman Santo Domingo, y es de mucha consideración que el viento que con tanta violencia y tormenta llevó a aquel navío no pudo ser otro sino el solano, que llaman Leste, porque la isla de Santo Domingo está al poniente de las Canarias, el cual viento en aquel viaje antes aplaca las tormentas que las levanta. Mas el Señor Todopoderoso, cuando quiere hacer misericordias, saca las más misteriosas y necesarias de causas contrarias, como sacó el agua del pedernal y la vista del ciego del lodo que le puso en los ojos, para que notoriamente se muestren ser obras de la miseración y bondad divina, que también usó de esta su piedad para enviar su evangelio y luz verdadera a todo el nuevo mundo que tanta necesidad tenía de ella, pues vivían, o por mejor decir, perecían en las tinieblas de la gentilidad e idolatría tan bárbara y bestial, como en el discurso de la historia veremos. El piloto saltó en tierra, tomó en altura y escribió por menudo todo lo que vio y lo que le sucedió por la mar a ida y a vuelta. Y habiendo tomado agua y leña se volvió a tiento y sin saber el viaje tampoco a la venida como a la ida, por lo cual gastó más tiempo del que le convenía, y por dilación del camino les faltó agua y el bastimento, de cuya causa y por el mucho trabajo que a ida y a venida habían padecido, empezaron a enfermar y morir de tal manera que de 17 hombres que salieron de España no llegaron a la tercera más de 5, y entre ellos el piloto Alonso Sánchez de Huelva. Fueron a parar a casa del famoso Cristóbal Colón, genovés, porque supieron que era un gran piloto y cosmógrafo, y que hacía cartas de marear, el cual los recibió con mucho amor y les hizo todo regalo por saber cosas acaecidas en tan extraño y largo naufragio como el que decían haber padecido. Y como llegaron tan decaecidos del trabajo pasado, por mucho que Cristóbal Colón les regaló, no pudieron volver en sí y murieron todos en su casa, dejándole en herencia los trabajos que le causaron la muerte, los cuales aceptó el gran Colón con tanto ánimo y esfuerzo que, habiendo sufrido otros tan grandes y aún mayores, pues duraron más tiempo, salió con la empresa de dar el nuevo mundo y sus riquezas a España, como lo puso por blasón en sus armas, diciendo: a Castilla y a León, nuevo mundo dio Colón. Quien quisiere ver las grandes hazañas de este varón, vea la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, que allí las hallará, aunque abreviadas, pero lo que más loa y engrandece a este famoso sobre los famosos es la misma obra de esta conquista y descubrimiento. Yo quise añadir esto poco que faltó de la relación de aquel antiguo historiador que, como escribió lejos de donde aquecieron estas cosas y la relación que se la daban yentes y vinientes, le dijeron muchas cosas de las que pasaron pero imperfectas, y yo las oí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos la mayor y más ordinaria conversación que tenían era repetir las cosas más hazañosas y notables que en sus conquistas habían acaecido, donde contaban la que hemos dicho y otras que adelante diremos, que, como alcanzaron a muchos de los primeros descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo, hubieron de ellos la revelación entera de semejantes cosas, y yo, como digo, las oí a mis mayores, aunque como muchacho con poca atención, que si entonces la tuviera pudiera ahora
escribir otras muchas cosas de grande admiración necesarias en esta historia. Diré las que hubiera guardado en la memoria, con el dolor de las que ha perdido. El muy reverendo padre Joseph de Acosta toca también esta historia del descubrimiento del Nuevo Mundo con pena de no poderla dar entera, pues también faltó a su paternidad parte de la revelación en este paso como en otros más modernos. Porque se había acabado ya los conquistadores antiguos cuando su paternidad pasó a aquellas partes, sobre lo cual dice estas palabras, libro primero, capítulo 19. Habiendo mostrado que no lleva camino pensar que en los primeros moradores de Indias haya venido aquellas que con navegación hecha para ese fin, bien se sigue que si vinieron por mar, haya sido acaso y por fuerza de tormentas el haber llegado a Indias, lo cual, por inmenso que sea el mar océano, no es cosa increíble. Porque pues así sucedió con el descubrimiento de nuestros tiempos, cuando aquel marinero cuyo nombre aún no sabemos para qué negocio tan grande no se atribuya a otro autor sino a Dios, habiendo por un terrible e importuno temporal reconocido el Nuevo Mundo, dejó por paga del buen hospedaje a Cristóbal Colón la noticia de cosa tan grande, y así puso ser, etc. Hasta aquí es del padre maestro Acosta, sacado a la letra, donde muestra haber hallado su paternidad en el Perú parte de nuestra revelación, aunque no toda, pero lo más esencial de ella. Este fue el primer principio y origen del descubrimiento del Nuevo Mundo, de la cual grandeza podría loarse la pequeña villa de Huelva, que tal hijo crió y de cuya revelación certificado Cristóbal Colón insistió tanto en su demanda, prometiendo cosas nunca vistas ni oídas, guardando como hombre prudente el secreto de ellas, aunque debajo de confianza dio cuenta de ellas a algunas personas de mucha autoridad cerca de los reyes católicos, que le ayudaron a salir con su empresa, que si no fuera por esta noticia que Alonso Sánchez de Huelva le dio, no pudiera de sola su imaginación de cosmografía prometer tanto y tan certificado como prometió, ni salir tan presto como la empresa del descubrimiento, pues, según aquel autor, no tardó Colón más de 68 días en el viaje hasta la isla de Huanateagnico, que, con detenerse algunos días en La Gomera a tomar refresco, que si no supiera por la revelación de Alonso Sánchez que rumbos había de tomar en un mar tan grande, era casi un milagro haber ido allá en tan breve tiempo. Capítulo 4. La deducción del nombre del Perú. Pues hemos de tratar del Perú. Será bien, digamos aquí cómo se dedujo este nombre, no lo teniendo los indios en su lenguaje, para lo cual es de saber que, habiendo descubierto la mar del sur, Vasco Núñez de Balboa, caballero natural de Jerez de Bajados, año de 1513, que fue el primer español que la descubrió y vio, y habiéndole dado los reyes católicos título de adelantado de aquella mar con la conquista y gobierno de los reinos que por ella descubriese, en los pocos años que después de esta merced vivió, hasta que su propio suegro, el gobernador Pedro Arias de Ávila, en lugar de muchas mercedes que había merecido y se le debían por sus hazañas, le cortó la cabeza. Tuvo este caballero cuidado de descubrir y saber qué tierra era y cómo se llamaba la que corre de Panamá hacia adelante, hacia el sur. Para este efecto hizo 3 o 4 navíos, los cuales, mientras él enderezaba las cosas necesarias para su descubrimiento y conquista, enviaba cada uno de por sí en diversos tiempos del año a descubrir aquella costa. Los navíos, habiendo hecho las diligencias que podían, volvían con la relación de muchas tierras que hay por aquella ribera. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur, y cerca de ella, navegando costa a costa como se navegaba entonces por aquel viaje, vio a un indio que, a la boca de un río y de muchos que por toda aquella tierra entraban en la mar, estaba pescando. Los españoles del navío, con todo el recato posible, echaron en tierra, lejos de donde el indio estaba. 4 españoles, grandes corredores y nadadores para que no se les fuere por tierra ni por agua. Hecha esta diligencia, pasaron con el navío por delante del indio para que pusiese los ojos en él y se descuidase de la celada que la dejaban armada. El indio, viendo en el mar una cosa tan extraña, nunca jamás vista en aquella costa, como era navegar un navío a todas velas, se admiró grandemente y quedó pasmado y abobado, imaginando qué pudiese ser aquello que en el mar veía delante de sí.
y tanto se embebeció y enajenó en este pensamiento, que primero lo tuvieron abrazado a los que iban a pretender que él los sintiese llegar, y así lo llevaron al navío con mucha fiesta y regocijo de todos ellos. Los españoles, habiéndole acariciado porque perdiese el miedo de verlos con barbas y en diferente traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, que por ademanes y meneas que con manos y rostro le hacían, como a un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban, y a lo que entendió, que era el preguntarle, respondió a prisa, antes de que le hiciesen algún mal, y nombró su propio nombre, diciendo Berú, y añadió otro, y dijo Pelú. Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú. Si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río, porque es de saber que el nombre de Pelú, en el lenguaje de aquella provincia, es nombre apelativo y significa río en común, como luego veremos en un autor grave. A otra semejante pregunta respondió el indio en nuestra historia de la Florida, con el nombre de su amo diciendo Brezos y Bredos, libro 6, capítulo 15, donde yo había puesto este paso a propósito del otro. De allí lo quité para ponerlo ahora en su lugar. Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano, y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 10 y 6, llamaron Perú a aquel riquísimo y gran imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra, porque si tomaron el nombre del indio, Berú, trocaron la B por la P, y si el nombre Pelú, que significa río, trocaron la L por la R, y de la una manera o de la otra dijeron Perú. Otros, que presumen de más repullidos y son los más modernos, corrompen las letras y en sus historias dicen Pirú. Los historiadores más antiguos son Pedro de Cieza de León y el contador Agustín de Zárate, y Francisco López de Gómara y Diego Fernández, natural de Palencia, y aún el muy reverendo padre Fray Jerónimo Román. Con ser de los modernos todos le llaman Perú y no Pirú. Y como aquel paraje donde esto sucedió acertase ser término de la tierra que los reyes incas tenían por aquella parte conquistada y sujeta a su imperio, llamaron después Perú a todo lo que había desde allí, que es el paraje de Quito hasta los Charcas, que fue lo más principal que ellos señorearon, y son más de 700 leguas de largo, aunque su imperio pasaba hasta Chile, que son otras 500 leguas más adelante, y es otro muy rico y fertilísimo reino.